Nuestro libro Terceros Espacios para el Postcapitalismo lleva ese título para resaltar la posibilidad de pensar que hay situaciones que se componen de por lo menos tres aspectos. El primero sería un espacio donde cada uno nacemos, que lo vamos a llamar nuestra comunidad de origen. El segundo sería un espacio que en general es el espacio de socialización, que para muchos grupos es un espacio impuesto, es decir, es casi, me atrevo a decir, un espacio de colonización. Y el tercer espacio sería ese proceso que va ocurriendo cuando nos socializamos, en donde devenimos personas que estamos ancladas en nuestro origen, vamos siendo interpeladas por nuestro contexto y generamos otras posibilidades. En este libro, especialmente Tercer Espacio, quiere decir entonces un tercer espacio que busca una transformación. Puedo extenderme un poquito en relación también a otros conceptos que se usan en el libro, como son el concepto de prefiguración y postcapitalismo. El concepto de prefiguración refiere, en vinculación a lo que acabo de comentar sobre tercer espacio, a algo que se está efectuando ya en el presente. Es un contexto actual que pone en marcha situaciones que nos podríamos imaginar que serían utópicas del futuro. Pero lo que estamos diciendo es que los terceros espacios prefiguran cuestiones que nuestro imaginario ideológico de justicia social, derechos humanos, puede estar realizando en el presente. En ese sentido, la prefiguración es un concepto interesante porque quiere decir que anticipa, pero es en el presente. El concepto del tercer espacio para escribir el libro, nosotros lo fuimos poniendo en diálogo con distintos autores y autoras de tradiciones de distintos países y lenguas. Una de las autoras que tomamos como referencia es Gloria Anzaldúa. Ella en realidad toma el concepto de Nepantla, que de verdad es un concepto en lengua maya, pero lo ingresa al inglés. Y Anzaldúa es una autora que se autodenomina mestiza. El concepto de Nepantla que ella trabaja es un concepto de frontera, de borde, de espacio liminal, de ese espacio, como yo explicaba antes, de terceridad, de construcción de una novedad. Y en el caso puntual de lo que trae Anzaldúa, refiere precisamente a su experiencia mestiza de haber crecido en una sociedad colonizante y colonizada, de la cual ella busca independizarse. Y parte de la conceptualización que hace es este devenir mestiza, construyéndose a partir de su vinculación con estas situaciones que han sido de opresión, pero que en ella promueven una crítica constructiva hacia un espacio de liberación. Hay otros autores como Homi Bhabha que también tomamos, o también tomamos a la autora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Ella trabaja otro concepto en lengua quechua que es Xejé, si lo estoy pronunciando bien, y que refiere en realidad ese concepto a una imagen de algo que está moteado, que es como si fuera algo que tiene pintitas. Y ella dice, bueno, en nuestras sociedades, por las historias que vienen de muy atrás, tenemos superposiciones de diferentes situaciones sociohistóricas. Ella es alguien que también denuncia la matriz colonial y dice, en nuestro presente no podemos fingir que esa matriz colonial no existe. Como existe, pero queremos interpelarla, ella dice, podemos decir que en cada uno de nosotros existe una suerte de lo que ella denomina colonialismo interno. Pero para poner en movimiento ese colonialismo interno y transformarlo y combatirlo, hace falta reconocer que también está moteado de otras propuestas que también en su caso son hacia una transición liberadora. El libro Terceros Espacios se concibió desde el vamos en dos lenguas.
por varios motivos. El primer motivo es porque la investigación se desarrolló en Nueva York y en Buenos Aires, dos ciudades grandes, cosmopolitas. En Nueva York existe además una comunidad hispanoparlante muy, muy grande. Y también porque quienes componemos el equipo que escribimos el libro somos investigadores, investigadoras y profesores y activistas que desarrollamos nuestra labor tanto en castellano como en inglés. De esta manera, desde el inicio, por los procesos de investigación que llevamos adelante, usamos dos lenguas y teníamos la idea de que fuese publicado en las dos lenguas maternas, digamos, de quienes estamos como parte del equipo de autores. Sin embargo, sí quiero aclarar algunas cuestiones que me interesa puntualizar, y es que 3 de los 4 autores pertenecen a la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y yo soy argentina y trabajo en la Universidad de San Martín. Esos 3 autores de Nueva York tienen distinta relación con el castellano. No todos son bilingües, en otras palabras. Solo uno de ellos se considera bilingüe. Las otras 2 personas, si bien fueron desarrollando su castellano, no son bilingües. Por lo cual, sí, la producción de ideas mayormente tuvo el intercambio en inglés, porque yo sí soy bilingüe, entonces la gestación de ideas y las discusiones y todo el proceso que llevó a la escritura del libro, que fue un proceso largo, se desarrolló en inglés. No obstante eso, vuelvo a decir que como el trabajo para construir las ideas del libro se hizo con personas y organizaciones que hablan los 2 idiomas, mucho del material estaba originalmente en castellano. De esa manera, al estar originalmente en castellano, hubo que ir y venir de las lenguas para construir nociones, ideas, temas y formas de análisis. Vuelvo con esto un poquito a lo que mencioné antes sobre el concepto de tercer espacio, en donde decía que hemos traído a autores y autoras que también escriben en diferentes lenguas para nuestra conceptualización, porque lo considero un punto, casi diría, esencial de todos aquellos y aquellas intelectuales y activistas que en sus prácticas querramos transformar el mundo. Hoy vivimos una hegemonía del inglés y tal vez pronto vivamos la hegemonía de otras lenguas en el planeta, y la hegemonía del inglés trae consigo una hegemonía de un tipo de pensamiento, de una forma de pensar. Esa hegemonía, para muchos de nosotros que desarrollamos nuestra labor en el Cono Sur, a veces es problemática y tensa, y también se puso en juego en el trabajo del libro, pero con la gran alegría tengo que decir que como son colegas que yo conozco hace mucho y con los que precisamente tengo estos puntos de interés, se pudo ir elaborando sobre estas situaciones y hacerlas reingresar al libro, de modo que si ustedes leen el libro van a ir encontrando puntos donde nosotros referimos específicamente a esta cuestión de los distintos modos del habla, de los distintos matices culturales que puede tener un concepto en su lengua de origen versus cuando se traduce. De todas formas, el libro salió publicado en inglés hace ya 1 año y medio, creo, y en castellano hace 6 meses. Y el proceso de ir conformando la edición al castellano fue un proceso muy interesante. Trabajé con David Burin y Matías Miguel Burin, y ellos junto conmigo fuimos realizando un proceso de adecuación a formas de decir que a la vez pensábamos que pudieran tener un alcance al mundo hispanoparlante en general, lo cual es muy difícil, es decir, que no fuera solo en un código argentino. Entonces ahí también hemos elegido, por ejemplo, un léxico que si ustedes lo leen, a veces les puede resultar un poco extraño para un argentino, argentina o porteño, pero está hecho adrede, es decir, busca el alcance mayor posible en la comunidad hispanoparlante, por lo menos imaginaria para nosotros, esa comunidad hispanoparlante en el sentido de mayor amplitud. La gestión política actual de los Estados Unidos y de la Argentina la voy a caracterizar yo, y me hago cargo, con un fuerte sesgo de extrema derecha, de una extrema derecha autoritaria,
con un sistema económico que voy a llamar neoliberal. En ese sentido, esta propuesta que traen tanto el gobierno de Trump como de Milei en la Argentina son propuestas que yo las voy a denominar, aunque esto sí no está en el libro, de máxima exclusión. Desde ese punto de vista, muchas de las experiencias que nosotros documentamos en el libro hoy están sufriendo, voy a decir, procesos de exclusión que se generan a partir de recortes o de directamente cambios en la política pública o de empuje hacia una destrucción de todo aquello que no se ha aceptado por estas gestiones de gobierno. De modo paradojal, sin embargo, precisamente tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, estos contextos tan extremos y tan violentos generan lo que nosotros mismos documentamos como el nacimiento de muchas de las experiencias que están en el libro, que son necesidades de colectivizar, de juntarse a pensar, de accionar. Entonces, en ese sentido, si bien de nuevo las políticas oficiales de los gobiernos en la administración hoy son políticas contrarias a este tipo de prácticas que traen estos espacios documentados, los mismos espacios luchan hoy fuertemente y apoyan también quizás a experiencias y espacios nuevos que están surgiendo. Algo que para mí resulta interesante es que la gestión del gobierno de Nueva York es una gestión que llega al gobierno, la gestión de Mandami, con un arco, una coalición, coaliciones. En esas coaliciones, parte del interlocutor que este gobernador tomó en su campaña y continúa tomando es la comunidad latina en Nueva York. Y muchos de los actores que están retratados en el libro son partícipes de estos diálogos, de esta gestión de gobierno. ¿Con esto qué quiero decir? Que como pasa en la Argentina, una cosa puede ser el gobierno nacional y otra las elecciones locales, y otra capa que está siempre en movimiento es lo que desde la base se va generando y que interpela esos movimientos que a veces sí, a través de elecciones logran captar una audiencia y ganar y llevar adelante políticas de extrema violencia y de extrema segregación. Sin embargo, el tejido político-social sigue activo. Podría pensar en muchas de estas experiencias que se van generando. Voy a tomar un ejemplo que es directo de la universidad, que es que al advenir el gobierno actual en la gestión nacional, en esta universidad y en otras universidades nacionales, está habiendo, continúa habiendo y ocurrió desde el inicio, un enorme movimiento de pensamiento conjunto, de necesidad de colectivización, de generar propuestas intersectoriales. En esta universidad eso está pasando, y también de poner signos de pregunta sobre cuestiones que también tratamos en el libro, que son algunas organizaciones que en su momento, voy a referirme por ejemplo a los sindicatos, surgen precisamente por la lucha obrera, pero que pueden sufrir procesos de burocratización. En contextos como estos, esas situaciones de burocratización que a veces se van dando en ciertos espacios, gremios y lugares, se ponen muy a la vista, y estos procesos de terceros espacios o procesos de tercerización de los procesos subjetivos, voy a decir también, los ponen en abierto y los ponen en discusión. Con lo cual mi respuesta es bastante compleja. Con esto quiero decir que si bien son espacios que están amenazados en lo concreto, puedo dar ejemplos de cooperativas de trabajo con las que trabajamos en relación con el libro y que hoy están sufriendo procesos de mucha dificultad para sostenerse, a la vez, por esta dificultad, están activamente en el entramado, en este caso de la economía social solidaria, para sostener ese modo que de paso voy a introducir, llamamos en el libro postcapitalista. Con postcapitalista nos referimos a un modo de estar en el mundo que por lo menos yo espero que venga después del capitalismo, que sea distinto al capitalismo,
que no sea un mundo alienado ni de explotación, y que además sea distinto a esa marca que trae el capitalismo, que también se expresa en, por ejemplo, políticas públicas. La política pública en Argentina, la política pública económica, la política pública educativa, en este momento, como dije antes, va hacia máximas restricciones, pero sin embargo todo este tejido que está presente y hoy en acto haciendo otras cosas, nos permite ver que existe otro mundo posible que está ocurriendo hoy. Cuando pensamos en el título del libro, tanto en inglés como en castellano, hubo larguísimos debates y nos costaba mucho decidirnos por un título u otro. Decidimos resaltar en el título algunos de los conceptos de los que yo estuve hablando, pero también dejar muy claro que el libro permite, cuando lo lean, un detalle de las experiencias que han llevado adelante colectivos y personas a lo largo del tiempo, y que en ese sentido hemos llamado en el título lecciones, es decir, ¿qué aprendimos o qué continuamos aprendiendo de todo esto? Desde ese punto de vista, para mí el libro tiene una calidad interesante en que puede funcionar para aquella persona que está interesada en algunos detalles académicos, y ahora voy a dar ejemplos de esto, tanto como quien está interesado en los detalles de prácticas cotidianas y no necesariamente busca leer esos detalles porque está estudiándolo desde el punto de vista académico. Voy a dar ejemplos de las dos cosas que acabo de decir. En el libro hicimos un esfuerzo muy grande con mis colegas de sintetizar una enorme cantidad de bibliografía que hay para enfocar y encuadrar los temas que trabajamos en el libro. En esa búsqueda nos pusimos en diálogo los autores y a su vez cada uno con nuestros cuerpos de bibliografía que venimos trabajando, porque todos somos en ese recuperar bibliografía de distintos lugares y países. Cada uno de los autores traemos nuestro acervo, nuestro cuerpo de bibliografía, que trabajamos también en distintos idiomas. Yo tengo la posibilidad de leer en realidad en más de 2 idiomas, leo en muchos idiomas. Esa posibilidad es un aliciente, fue un aliciente para entrar en diálogo con distintos autores y autoras y reconstruir argumentos que son complejos en esa clave que podamos llamar académica. Hicimos, sin embargo, un esfuerzo por escribirlo de un modo que cualquiera lo pueda leer, pero bueno, eso lo juzgará el lector o la lectora. A la vez, cada capítulo va trayendo la voz de la experiencia en las palabras directas de sus autores y actores y en palabras de nosotros con nuestras interpretaciones, que dialogan con todo ese acervo muy grande de estudio que acabo de decir. Entonces, voy a dar un ejemplo de cooperativas sociales en salud mental. Antes di el ejemplo de cooperativa de trabajo, no específicamente el sector de salud mental, ahora doy este otro ejemplo. En ese ejemplo de una cooperativa de trabajo en salud mental que se inicia dentro de las instalaciones del Borda y que después se va independizando mental y prácticamente de esa matriz hospitalaria del Borda, esa cooperativa social, algunos de sus participantes nos relatan en sus palabras situaciones que nosotros hilamos con conceptos que han trabajado autores académicos. Desde ese punto de vista, como digo y repito, hacemos un esfuerzo por poner ese diálogo en el libro y porque quien lo pueda leer vaya instruyéndose de un lado y del otro. Es decir, aquel académico que a veces está demasiado abstracto o abstraído puede anclarse en unas realidades que están ahí y que por su propio peso tienen su conceptualización, y al revés, quienes están en su práctica cotidiana van pudiendo ver otras formas de hablar de esos temas en, digamos, una clave de autores y autoras. Quiero agregar con esto que este libro es el fruto de un trabajo muy largo, y eso me parece que vale la pena comentarlo.
Yo conozco a Gary Anderson, uno de los autores, desde el año 92, porque participé con él en lo que fue el primer Congreso de Etnografía Educativa que se desarrolló en Nuevo México, en los Estados Unidos. Yo en ese momento estaba estudiando en los Estados Unidos con una beca. Desde ahí ya tuvimos un diálogo pensando en algunas de las ideas que después fueron a parar al libro. Cada uno de nosotros igual seguimos en contacto y escribimos algunas cosas, hicimos algunas cosas juntos, pero siempre siguió como latente esa idea de buscar algo que pudiera compilar mucho de lo que nos fue pasando a lo largo de las décadas que pasan entre 1992 y hoy, ¿no es cierto? Finalmente, en el 2016, él con sus dos colegas de Nueva York inicia un pedido de fondos que nos permite hacer viajes acá y allá, o sea, a los dos países, estar en contacto y entre los cuatro empezar a elaborar todas estas ideas que originalmente estaban en su momento en la década del 90. Pasaron muchas cosas entre el 90 y hoy. Algunas cosas, desde mi punto de vista, lamentablemente son cíclicas en un punto que yo no elegiría, pero a la vez esa posibilidad de larga historia permite que haya muchas voces dentro del libro que han estado con nosotros desde aquellos tiempos también. Entonces el libro también es de algún modo un tributo a experiencias de educadores, educadoras, artistas, activistas que nosotros los autores conocemos desde hace muchísimas décadas. Y obviamente es un gusto, ha sido un gusto y será siempre en el futuro un gusto trabajar de ese modo, es decir, en un diálogo continuo entre aquellos que están día a día en estas experiencias y nosotros. Y lo último que voy a decir es que en mi caso yo siempre me definí primero como activista. En realidad yo decía militante, empecé a usar el término activista porque en inglés también se usa ese término. Y este matiz, yo siempre me consideré además trabajadora. Cuando hablo de qué hago, soy trabajadora de ciencia y técnica, pero yo fui trabajadora de una cooperativa de trabajo. Casi mi primer trabajo fue en una cooperativa de trabajo. Digo esto porque el ángulo de escritura del libro, si bien yo soy investigadora de CONICET y soy docente universitaria en el grado de posgrado y inevitablemente lo estoy trabajando desde una perspectiva académica, tiene también ese anclaje primero y principal, que es el del trabajo y el activismo.